Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos todos a esta conferencia del mes de octubre. A nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que nos dará la maestra en Ciencias María Eugenia González Díaz, titulada Jardines en Contextos Urbanos. Y me voy a permitir ceder la voz a nuestra secretaria, la doctora Nidia Janet Carrillo González, quien nos dará una breve reseña de nuestra ponente que nos acompaña el día de hoy. Hola, buenas noches. Con mucho gusto, Oscar. Y bueno, para mí es un placer presentar a la maestra María Eugenia González Díaz. Ella es bióloga con especialización en economía ambiental, tiene un máster en administración ambiental y actualmente realiza una segunda maestría en ciencias de la sostenibilidad en la UNAM. Ha participado en la impartición de más de 100 cursos, talleres y un diplomado de educación ambiental y conservación de la biodiversidad mexicana. En el campo laboral se desempeñó por más de 10 años en gobierno federal, en Conavio, y también ha laborado en el sector privado. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y desde hace 10 años trabaja en el sector social. Es fundadora de la Asociación Civil Ecosistémica, como lo podemos ver aquí, enfocándose en la realización de proyectos de difusión, educación, conservación de especies y ecosistemas, particularmente en el conocimiento, conservación de polinizadores y mariposas monarca, así como en temas de vinculación con diferentes sectores de la sociedad, y también colabora como tutora de la plataforma de Ciencia Ciudadana y Naturalista de México. Es apasionada de la naturaleza, le gustan las caminatas al aire libre, disfruta de la jardinería, la lectura, la música y bailar. Entonces, todos estos me gustó como parte de la reseña porque habla precisamente cómo integra y cómo es importante el entorno también para disfrutar e integrarlas a nuestra vida diaria. Y, y bueno, también aprovecho para, como ya no lo comentaba Oscar, bueno, se está transmitiendo esta presentación en redes sociales y va a quedar guardada la presentación en Facebook, pero porque también preguntaba a Roberto si era posible compartir la presentación. Entonces, bueno, ya al final podremos comentarlo. Pues muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Nidia, y pues adelante. Maru, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. A nuestros asistentes que se encuentran aquí en nuestra sala de Zoom. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si gustan al final levantar su mano o irlas haciendo llegar a nuestro chat. De igual manera, quienes están en nuestras redes sociales, les pedimos que hagan llegar sus preguntas a nuestras redes sociales para poderlas leer en dicha sección. Y pues no olviden registrarse para obtener su constancia de participación. Adelante, Maru, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues voy a dar inicio y por favor me avisan si se escucha bien. En caso de que fallara algo, igual y quito la cámara también para que no tener problemas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, yo voy a compartirles un poquito del trabajo y de la experiencia adquirida en este tema, en el tema de jardines para polinizadores, y la charla es justamente jardines en contextos urbanos. Y bueno, todo esto surge o la manera en como yo personalmente, a través de Ecosistémica, empecé a trabajar en este tema, es como justo documentándonos sobre esta problemática que es global de la pérdida de polinizadores. Y creo que actualmente lo hemos escuchado en cualquier medio, en medios electrónicos, por televisión, quizá en charlas, en medios académicos, sociales. Creo que cada vez más se está escuchando este tema. De manera que si nosotros buscamos en Internet vamos a encontrar un montón de información sobre esta problemática. Y bueno, está bien documentado que al igual que el resto de la biodiversidad, las grandes amenazas son el cambio de uso de suelo, la contaminación. En el caso de polinizadores, por ejemplo,
no, la sobreexplotación no es un problema, pero sí en la parte de las plantas y finalmente van como de la mano. La parte de contaminación, y principalmente el uso de pesticidas y de estos químicos que utilizamos pues mucho en agricultura y muchas otras actividades, pues también está muy fuertemente relacionada con esta pérdida de polinizadores y a eso se adiciona pues los efectos que ya estamos viviendo todos del calentamiento global. Y bueno, pero ¿cómo es que se empezaron a dar cuenta de que estos organismos e insectos, sobre todo, estaban sus poblaciones en decremento? Esto es en mucho debido a los apicultores. Ellos sí están pendientes de sus colmenas, de las abejas, las están revisando continuamente. De ahí en fuera, no, los insectos son de los animales, creo, menos estudiados. Digo, hay muchísimos grupos, pero como que la atención por muchos años ha dado a especies mayores, a mamíferos, a aves, a reptiles, especies que son como más visibles, muchas de ellas muy carismáticas y como en el reino de los insectos como que no hay a veces este glamour que tienen otras especies, entonces no son tan estudiados, tienen como muchos tabúes y muchas cosas por ahí. Entonces, con esta problemática de pérdida de polinizadores fue que empezamos a trabajar en este tema de los jardines. Y bueno, ya no me voy a chutar de que México es mega diverso, aunque siempre vale la pena recordarlo. Específicamente en el grupo, pues también de este grupo funcional que son los polinizadores, pues también tenemos una enorme biodiversidad en mariposas, en abejas, avispas, moscas, murciélagos, colibríes y en escarabajos. De los cuales no todos los escarabajos son polinizadores, pero hay algunos grupos que sí. También dentro de los murciélagos, no todos son polinizadores, pero hay algunas especies que sí lo son. Y obviamente las abejas son las mejores haciendo esta labor de polinización, igual que los colibríes y algunas otras aves. Las mariposas también son importantes y las polillas. Y bueno, cuando hablamos de jardines, vamos a ir hablando sobre el concepto que se ha usado sobre los jardines o la idea que nos han transmitido, que hemos practicado durante mucho tiempo sobre lo que eran los jardines o las áreas verdes en las ciudades. Pero este tema de jardines para polinizadores, me gustaría comentar que es algo que abona a muchas iniciativas desde el ámbito pues, local hasta el ámbito internacional. Y yendo de lo global hacia lo local, pues desde el Convenio de Diversidad Biológica ya se reconoce en esta plataforma que es el IPBES la importancia que tienen la polinización y las plantas y los animales que están involucrados en ella. Entonces, desde ahí ya viene como un mandato. Esto también se retoma en la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México, con la conservación de especies vegetales, que es global, pero también tenemos una estrategia mexicana de conservación vegetal donde se habla de muchos temas sobre conservación de plantas, pero también se relaciona con ellas. Ay, me dice que mi internet está raro, entonces voy a quitar el video. También tenemos una estrategia sobre especies invasoras de México. ¿Y esta qué tiene que ver? Bueno, porque algunas especies de plantas que recurrentemente se han sido usadas en contextos urbanos se han convertido o llegan a ser invasoras. Entonces están ahí enlistadas y está listada como está mencionado qué estrategias debería de seguir nuestro país para controlar o erradicar este tipo de especies. Y ya recientemente, en 2001, me parece 2000, se generó un diagnóstico sobre la situación actual de los polinizadores en México y relacionado con este diagnóstico, una estrategia nacional sobre conservación y uso sustentable de polinizadores. Entonces, nosotros estamos como cuando pensamos ya en jardines y en este nuevo esquema de jardines que quisiéramos que se adoptaran más lugares, pues estamos abonando estos documentos, pero también a las estrategias de biodiversidad estatales, por ejemplo, y a otros documentos que ya tienen un ámbito de aplicación más en lo local, en los estados sobre todo. Creo que en los municipios todavía de repente son ese nivel de la política pública que está de repente como muy endeble por estas transiciones y demás, pero también hay municipios que hacen y han incorporado elementos ya sobre conservación de polinizadores y cambiar los esquemas de lo que es sus áreas verdes, ¿no? Porque los municipios hacen mucho en este tema.
de los jardines. Y bueno, en estas imágenes lo que quiero mostrarles es, empezando como de la parte superior izquierda, me voy a ir desplazando. Estas son imágenes de algunos parques públicos en México y es todavía algo que es muy común. Nosotros vamos a un parque y vemos, pues obviamente zonas como para caminar, para sentarse. Vemos, si bien va, pues jardines que son pasto básicamente, árboles y algunos setos. Y si se fijan, no hay muchas flores. De hecho, en muchos parques están descuidados, el suelo está desnudo, es muy pobre el suelo porque no se incorpora materia orgánica. Muchos parques están en el olvido, estos digamos que están todavía más o menos. Hay áreas verdes dentro de las ciudades o dentro de las áreas suburbanas que de repente están muy, muy, muy descuidados. Pero esto ha sido como la idea de parques urbanos que hemos tenido a lo largo de muchos años. Y las especies que se utilizan ahí, pues creo que no se les había prestado muchísima atención hasta más recientemente sobre qué especies son, qué servicios ofrecen, además de que se vea verde el lugar. Y porque también otra cosa muy importante es que de repente la gente no quiere ver, entre paréntesis, basura, las hojas que no son basura, son materia orgánica, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos diseños de jardines, pues los urbanistas o la gente que está planificando esto, de repente buscan algo que sea muy práctico en términos de logística, de gente que se va a encargar de limpiar, de que no les cause mucha inversión, pero no se piensa mucho en los servicios que estos espacios prestan, ¿no? Y bueno, nosotros usamos parques para muchas cosas, para ir a correr, para de repente caminar los fines de semana, para quizás hacer un picnic, para hoy en día creo que la gente los usa mucho para llevar a sus mascotas, que bueno, es un tema también que me gustaría que tocáramos o comentáramos, pero las áreas verdes tienen una importancia muy importante en cuanto a servicios ecosistémicos que pueden prestar en las ciudades, ¿no? En lugares que ya hemos transformado totalmente de los hábitats que seguramente hubo ahí inicialmente. Y los parques se supone que deberían de ser una oportunidad como de tener un contacto como más directo, pues con la naturaleza, no solo verla como, no sé si han escuchado este término de infraestructura verde. Entonces, ay, un árbol no es infraestructura o la vegetación no es, o sea, es parte de lo que conforma el parque, pero creo que tenemos que verlo como algo más que eso. En esta imagen superior derecha es un parque que está en la Ciudad de México, el Parque Bicentenario, era donde estaba la antigua refinería. Y se rehabilitó este espacio, se hizo todo un proyecto de restauración del suelo que duró muchos años. Y de inicio el proyecto era muy bonito porque consideraba poner áreas representativas de los diferentes ecosistemas del país. Y obviamente por temas de presupuesto y de, ya saben, ¿no? El ambiente y todas estas cosas siempre se van como quedando para el final de la lista. Pues es un parque bonito, pero si ustedes ven en esta vista panorámica, pues tiene mucho pasto. Hay áreas que sí son como más de bosquecito y sí trataron de poner plantas nativas, pero no hay demasiadas flores. Y en una parte, en el acceso, sí intentaron hacer esto de los pequeños ecosistemas y sí pusieron como cactáceas y sí pusieron como árboles como más de bosquecito y hicieron este intento, pero actualmente eso como que se está perdiendo y no tenemos muchos parques así que sean grandes, que tengan la oportunidad de que pudieran meter más vegetación. Y estas dos imágenes de la parte intermedia son parques que están en Jalisco, en Guadalajara. El parque, ay, azul, se me fue el nombre, y el de los Colomos, que pues, ciertamente son espacios importantes que la gente usa para muchas cosas, pero de repente yo siento en mis visitas que he hecho que hay oportunidad para que, hay potencial para que esos parques se transformen un poquito más y tengan más vida, ¿no? De lo que tienen, que incorporen más flores y más especies nativas, porque si uno va pues hay especies nativas, pero también hay muchas especies exóticas. Desde hace muchos años se ha como tenido esta costumbre de usar pues plantas que se han adaptado a nuestras condiciones climáticas y funcionan.
y se ha quedado como esa práctica, ¿no? Pero justo la idea es, creo que actualmente modificar, ir modificando un poco eso. También tenemos mucho en los parques de todas las ciudades y demás, que cuando es temporada navideña, de Día de Muertos, los municipios invierten importantes cantidades de dinero en comprar plantas para adornar espacios públicos y esa planta después tristemente es removida, o sea, como si fueran cosas de utilería que las quito, las pongo y luego me deshago de ellas, quizá a veces también no de la mejor forma. Y bueno, creo que eso también se puede trabajar y se puede ir modificando, porque justamente, bueno, nochebuenas y cempasúchiles sí son especies muy, muy de nuestro país, pero creo que podríamos ir pensando en que esas plantas pueden vivir ahí a lo largo de los años. Ahorita que les vaya a ir dando la plática, yo, por ejemplo, en el jardín de mi casa, que es muy pequeñito, tengo cempasúchiles a lo largo del año, porque es una planta que con un poco de agua te está dando flores todo el año. Entonces, y bueno, y acá abajo, en las fotos de acá abajo, tengo, por ejemplo, esta donde se ve es un cajete, es como un cempasúchil, pero es esta variedad como más silvestre, que le llaman clemolito, y eso en un camellón una localidad en Guanajuato, que de repente rescataron camellones y empezaron a poner este tipo de plantas. Y pues es increíble, de repente entre avenidas llegan ahí mariposas, colibríes, abejas, porque estos espacios pues, empiezan a ser esos espacios funcionales para que llegue biodiversidad ahí. La siguiente imagen es en un colegio de bachilleres, en donde también hicieron un proyecto de un jardín y a los estudiantes pues ahora hacen monitoreo, lo cuidan, deshiervan, hacen diferentes actividades ahí en ese espacio. Y estas dos fotos son pues jardines naturales. Esta es una foto de un camellón en la ciudad de Pachuca, que son estas floraciones que nosotros vemos con un poco de lluvia, ¿no? En estos días que empieza a llover, un montón de semillas que están ahí pues empiezan a germinar y esta otra es un espacio baldío. Entonces, de repente a la gente no le gusta que crezcan estas plantas como muy nativas, como muy silvestres, como que todavía les decimos malezas cuando pues deberían de ser buenesas, ¿no? Ya muchos dicen que deberían de ser buenesas, no malezas, como deberíamos llamarlas. Entonces, estos jardines urbanos en muchos lugares todavía los tenemos como con este esquema, pues, antiguo, que pensando en los retos ambientales que tenemos hoy en día, pues ya no son muy funcionales, no son los más adecuados que podríamos tener. Deberíamos de tender a tener algo un poquito más como esto, más silvestre, más natural. Y bueno, ¿qué es un jardín para polinizadores? ¿Y es posible tener jardines de este tipo en ciudades? Sí lo es, porque, bueno, en los años que llevo casi con Ecosistémica, que son 10 años, como llevo 8 años como justo muy metida en este tema de haciendo jardines hemos hecho jardines en más de 20 estados de la República y sobre todo en áreas urbanas, entonces es muy factible hacer esta transición de jardines eh, típicos a jardines con más vida, porque simplemente un jardín para polinizadores es un espacio que tiene plantas que sean preferentemente nativas, que generen flores, por supuesto, y en ellas muchos organismos van a encontrar alimento, refugio, agua, espacio. No solo polinizadores, también llegan pues muchas otras especies que van creando ahí como un microhábitat, porque es interesante, de repente nosotros vemos en las ciudades si no, si vamos a uno de estos jardines típicos que teníamos o que aún tenemos, y ustedes buscan biodiversidad ahí, van a encontrar aves, quizá alguna que otra lagartija, un ratoncito por ahí, pero si ustedes buscan en este tipo de espacios, van a encontrar un montón de organismos que llegan ahí, que se alimentan unos de otros. Entonces, eso es un jardín que sí tiene vida, ¿no? Donde hay muchas interacciones biológicas ahí, donde la gente, pues podemos apreciar muchos procesos naturales que están ocurriendo. Y obviamente la polinización pues tiene que ver con seguridad alimentaria, también ya está muy, muy difundido que la mayor parte de los productos que nosotros consumimos en nuestra vida diaria dependen de la polinización, por lo tanto es pues es una prioridad, ¿no? Nosotros no podemos dejar de comer y necesitamos a estas especies, necesitamos por ende crear estos espacios y el beneficio de tener este tipo de jardines
que van cambiando, pues son espacios muy bonitos porque se prestan mucho a hacer sensibilización, educación ambiental. En escuelas son un aula, o sea, un jardín es un salón de clases donde se pueden hacer proyectos de todas las materias, sí, de artes, y de literaturas, y de matemáticas, y de ciencias, por supuesto, de un montón de cosas. Entonces, un jardín dentro de una escuela es una cosa maravillosa, siempre y cuando haya gente que tenga como el interés de sacarle provecho a ese espacio, ¿no? Y justo de llevarse a los alumnos un poco afuera, no tenerlos todo el tiempo en el aula. Son espacios, obviamente ya dijimos, de alimentación para muchas especies y obviamente también está la parte paisajística. Son lugares que le van a dar cierto, van a embellecer nuestras ciudades, nuestras localidades, aunque también ahí hay cierta resistencia. En estos jardines más nativos que hemos venido haciendo, de repente la gente dice, es que no tienen plantas, no tienen flores todo el tiempo, o tiran hoja, o se mueren. Pues sí, porque muchas de estas plantas son anuales, algunas son perennes, pero algunas son anuales. Y tenemos que entender eso, que los jardines no deberían ser espacios estáticos donde el seto siempre está a 40 centímetros y nunca salen flores o nunca tira hojas o este tipo de cosas, ¿no? Creo que tenemos que abrirnos más a entender cómo funciona la naturaleza y nosotros seguramente lo entendemos, pero es necesario como llevar estos mensajes hacia pues el resto de la ciudadanía para que sean más empáticos con este tipo de jardines y ellos mismos como que lo busquen, los apoyen, los cuiden, los promuevan. Obviamente son espacios de biodiversidad y espacios donde podemos atraer otra vez a las especies nativas que hemos erradicado de muchos lugares. No sé si ustedes lo hacen, pero ya para mí es una práctica como muy común que cuando camino por la calle donde ande, pues siempre estoy como, ah, este es nativo, este es exótico, este es exótico, muchos exóticos. En las ciudades tenemos, para mi gusto, como un abuso de las especies exóticas. Entonces creo que es una muy buena oportunidad de empezar a incorporar especies nativas y obviamente también los espacios como estos, pues ayudan en una pequeña medida a cuestiones como de regulación de temperatura, pues generan oxígeno, captan polvo de todo lo que se genera en las ciudades, etcétera. Entonces tienen muchos beneficios estos jardines, no solo es la parte ornamental o de que, ay, bueno, pues ahí hay un área pública para que la gente vaya a caminar o a hacer pipí a sus perritos. No, no, estos jardines deberían de ambicionar hacer algo más. Y también es importante decir que estos jardines no sustituyen o no nos hacen pensar en que debemos de cuidar estos espacios silvestres que brindan este tipo de imágenes, ¿no? Que son floraciones naturales anuales que van cambiando a lo largo del año y que pues obviamente esto es un verdadero pues hábitat para muchísimas especies, ¿no? Nosotros debemos hacer jardines más adecuados en ciudades, pero debemos seguir conservando todavía los lugares alrededor de nosotros donde ocurren estos procesos todavía de manera natural. Porque, bueno, un espacio como estos van a llegar todas estas especies y muchas otras, como ya lo dijimos. Em, y bueno, ya pensando en estos jardines que podemos hacer en áreas públicas, en escuelas, en empresas, en nuestras propias casas. En nuestras propias casas, si tenemos espacios, si tenemos macetas, podemos darnos como la tarea de ver qué especies tengo y cómo podría yo hacer una mejora, una pequeña reconversión o un algo hacia algo que sea más adecuado, ¿no? En términos de esto que estamos diciendo, de tener plantas nativas, etcétera. Y podemos hacer pues jardines a partir de cero, a partir de semillas o a partir de plántulas que conseguimos en viveros o que nosotros ponemos a crecer o que nos donan. Algo importante obviamente sí es pensar en el agua, porque el agua es cada vez como un recurso más, de repente, bueno, ahorita tenemos mucha lluvia, pero no sabemos qué va a pasar en la temporada seca del siguiente año. Entonces, es importante que siempre que pensemos en un jardín, también pensemos en las cantidades de agua. Y eso no quiere decir que si no tengo mucha agua en mi ciudad, en mi municipio, en mi casa, de repente falla. Eso no quiere decir que no puedo tener unas plantas. Sí puedo tenerlas y sí puedo tener algunas plantas que sean mexicanas
y que resistan como estas condiciones de poca agua, etcétera, ¿no? El suelo también es un elemento importante, pero es un elemento que siempre podemos incidir en él para mejorarlo. Desgraciadamente, cada vez tenemos suelos más pobres porque mucho en las ciudades pues me toca de repente hacer jardines y rascamos un poco y es cascajo o cosas así, porque ya no dejamos que la hojarasca caiga, se reintegre y demás, pero siempre podemos el suelo pues mejorarlo un poco, ¿no? Y los sitios en los que podemos hacer estos jardines, pues son áreas públicas, pero también pensar en hacia nuestro hogar, hacia las escuelas, si vivo en un lugar muy poblado y a lo mejor no tengo oportunidad de tener un patio, pues a lo mejor tengo una azotea, a lo mejor tengo un balcón y esos sitios también yo los puedo trabajar para tener más áreas verdes, más jardines en las ciudades. Obviamente, la luz es un elemento importante. Parecería como obvio, pero de repente hay mucha gente que quiere hacer jardines, a lo mejor en áreas como muy oscuras, muy sombreadas, donde ya existen árboles, y pues esos jardines sabemos que no van a prosperar, no van a tener la floración que deseamos, porque están en condiciones de mucha sombra por otros árboles, o porque tienen bardas, o porque tienen construcciones. Entonces, hay que pensar en esos elementos. Muchos jardines, de repente, si ustedes los ven en áreas urbanas, quieren a fuerza que crezca pasto abajo de los árboles y pues eso no va a suceder porque no hay la suficiente radiación. Entonces, se puede pensar en otras especies que puedan ser más aptas para esto, ¿no? Justo es como ponerse a analizar qué opciones tenemos. Y lo que les decía, el suelo siempre se puede mejorar. Hay suelos que pueden ser muy compactos, otros que pueden ser muy arenosos, pero siempre podemos incidir en ellos viendo qué le falta, qué le puedo agregar o qué le puedo incorporar a ese suelo que yo tengo. Bueno, algo que procuramos es siempre decir, no usemos tierra de monte, ¿no? Que en los municipios, en los estados, estas áreas que se encargan de las podas, de todas las áreas verdes del mantenimiento, pues son áreas que deberían estar haciendo de manera seria y ya como sistemática compostas para justamente hacer estos mejoramientos de los suelos en las áreas públicas, para quizá donar composta. Es algo que nos hace falta todavía como mucho. Y obviamente el diseño es importante, pero a la biodiversidad realmente no le va a importar si yo hago un rodete, si yo hago una franja, o sea, ellos van a llegar, pero también se presta a que hagamos un espacio en donde podamos hacer un diseño que nos parezca atractivo, mejorar nuestros parques públicos con un diseño más amigable, qué sé yo, ¿no? Entonces es también como parte de lo que podemos considerar. Y este es el ejemplo que les decía. Este es un parque en Colima, me parece. Y obviamente, pues allá tienen un tema tienen bastante más humedad que en otros estados. Entonces crecen muchas cosas, pero estar desperdiciando agua para regar pasto es algo que creo que no es muy bueno, a menos que sea agua tratada. Pero podemos utilizar otro tipo de especies que son nativas. Por ejemplo, esa es una Tradescantia, es del sureste de México, pero es una especie que podemos encontrar en los viveros de todo el país y es una especie que le va muy bien en las condiciones de semisombra. Entonces, es como detenernos a observar estos parques que tenemos cerca, ver cómo podemos incidir en ellos y ver qué pequeños cambios podemos hacer que nos funcionen más, que nos ayuden a ahorrar agua, que nos ayuden a hacer espacios más vistosos, que lleguen más ahí, más especies que solamente si tenemos pasto y arbustitos que no generan flores, ¿no? Entonces, esa es como la idea de estos jardines. Y obviamente no es trivial pensar en dónde me encuentro. Si yo me encuentro en, no sé, en La Paz, Baja California, pues obviamente mis condiciones son bien diferentes y si yo quiero meter una especie de planta que necesita más humedad, pues el árbol o la planta o el arbusto va a estar estresado o voy a necesitar estarlo regando muchísimo. Entonces, no es trivial también repensar en dónde me ubico yo, en dónde está mi ciudad, dónde está mi municipio, echar un vistazo como a estos mapas que están disponibles en muchos lugares del tipo de vegetación que hay y entonces, en función de eso, pensar cuáles serían las especies más adecuadas que puedo introducir. No quiero decir que ahora todo lo que hay en los parques, pues lo quitemos así de, pues hay que eliminar todo.
pero siempre hay oportunidad de, pues aquí ya se murió una planta, podemos sustituirla, pero por algo nativo, eso sería como lo ideal, ¿no? Entonces, esta parte es importante y creo que no se hace mucho, no se hacía mucho, ¿no? De repente había gente que quería meter palmeras en todas partes, aunque las palmeras estuvieran ahí sufriendo, o gente que quiere tener, pues, no sé, qué tipo de plantas. Bueno, muchas exóticas se han adaptado muy bien, por ejemplo, las bugambilias, pues es una especie que vemos por todas partes, aunque es brasileña, pues se ha adaptado muy bien y funciona así, sí genera algo de néctar para algunas mariposas principalmente. Es una planta muy ornamental, pero podemos pensar en incorporar, además de eso, que ya está otras cosas, ¿no? Otras cosas que sabemos que todo lo que sea nativo tiene muchos beneficios porque está adaptado, porque el mantenimiento es menor, porque la resistencia a plagas o enfermedades también puede ser menos. Entonces, en función de eso es que las especies que vamos a elegir para mejorar esos jardines o para crearlos es importante. Y hay una guía que elaboramos hace algunos años, bueno, hay una que hicimos hace como 8 años y después de actualizamos esta otra donde hicimos una diferenciación, por ejemplo, de plantas y herbáceas, arbustos y que podemos utilizar y que son todas estas, por ejemplo, son nativos de México y este cuadrito de acá son algunas exóticas, que también, siendo muy realistas, a todos nos gusta tener romero, o en los parques les gusta mucho tener lavandas, y dices, bueno, está bien, no las vamos a erradicar todas, pero es importante que la gente empiece a ubicar cuáles son mexicanas y cuáles no son mexicanas, y que sepa que además de estas exóticas, pues podemos incluir muchas otras que son nativas. Algunas de estas que vienen en esta guía son facilísimas de conseguir en cualquier vivero, porque también esa es otra cosa. Las plantas que se venden en los viveros de todo México, prácticamente yo diría que el 80-90% se producen en las mismas regiones del centro de México, en Morelos, en la parte esta de Puebla, el Estado de México, y de ahí se distribuyen a todo el país. Hay pocos viveros como que produzcan plantas y que produzcan plantas como de la región. Empiezan a surgir iniciativas de repente. De hecho, hoy alguien me comentó de que hay un proyectito en Jalisco sobre plantas nativas. Son incipientes, pero son muy valiosos. Entonces hay que impulsarlos, hay que empezar a buscar esas plantas, hay que intentar cambiar el chip un poquito, desaprender algunas cosas de tener puro exótico e incorporar cosas que sean más nativas. Entonces aquí hay una mezcla de plantas que podemos conseguir en los viveros y algunas que son más silvestres, pero algunas de ellas que podemos ver, encontrarnos frecuentemente como las videns o las aceitillas que se distribuyen en nuestro país ampliamente. Entonces, esas a veces hasta las semillas nos las llevamos a casa sin querer y son plantas que prosperan fácilmente también en condiciones de un poco de cuidado en los jardines. Y en un momentito también quiero profundizar más en la parte como de monitorear lo que sucede en esos jardines, porque hay mucha información que se está generando a partir de esto que se denomina la ciencia ciudadana, y nosotros podemos recurrir a plataformas como esta, como iNaturalist, para checar qué vegetación hay en mi ciudad, en mi estado, en mi municipio. Yo puedo hacer búsquedas y ver qué especies encuentro y puedo inclusive hasta a veces encontrar fotos, perdón, de las especies a las que atrae. Puedo ver qué planta atrae más a mariposas, más a colibríes, más, porque me pasa muchísimo que todavía la gente dice, no, 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 es que plantas con flores no, porque van a llegar abejas y nos van a picar. En las escuelas es una preocupación así que digo, ay, que cada vez pierdo más la paciencia porque piensan que las abejas son como entes, como nosotros, como con conciencia, que dicen, voy a ir a picar a esta persona y sabemos que no es así. Entonces, tenemos como que trabajar mucho esa parte nosotros como biólogos de sensibilizarnos más para poder sensibilizar a los demás de que no porque yo ponga plantas con flores en donde van a llegar evidentemente abejas, algunas van a llegar avispas, van a llegar moscas,
mariposas, polillas. Estos organismos son más benéficos que malos para nosotros, o un riesgo que representen, ¿no? Que es algo que de repente es una preocupación para mucha gente. Digo, si hay personas que pueden tener una alergia a unas abejas, a las abejas, a los piquetes, obviamente eso siempre se tiene en cuenta, pero en realidad los incidentes son menores, ¿no? Y siempre como teniendo este respeto hacia la especie, de no acercarnos demasiado, no, las interacciones negativas son mínimas. Entonces, nosotros podemos recurrir a este tipo de plataformas, obtener información. Estos registros, por ejemplo, son de Jalisco. Hice una búsqueda naturalista de, por ejemplo, el grupo de abejas, y nosotros siempre, la gente también piensa, hasta nosotros como biólogos pensamos siempre en Apis mellifera, que bueno, ya sabemos que es introducida, y es la más, en esta lista que está aquí, por ejemplo, en naturalista la ordena automáticamente de la más observada a la menos. Obviamente Apis mellifera está en todas partes, es la más observada, pero hay un montón de otras especies que no conocen en las ciudades, que no conocemos, que son los polinizadores nativos. Seguramente estos son de Jalisco y a lo mejor se comparten con otra región, pero la importancia de esto es que con las plantas nativas que nosotros pongamos, estamos beneficiando también a esos polinizadores nativos que se distribuyen en esas regiones donde nosotros estamos. Y aquí en la imagen del lado derecho, pues aparecen las plantas, igual las más vistas, y si se fijan, algunas tienen este cuadrito en la parte superior derecha que dice IN. Son especies que naturaleza identifica automáticamente como introducidas. Entonces también nosotros podemos discernir esas especies que son nativas o esas especies que son introducidas. Algunas, por ejemplo, como esta, que es la Leonotis, que es la bola del rey, que es una de las consideradas como invasoras a nivel mundial. Entonces, también nos ayuda como para hacer control de esas especies, ¿no? Que no se nos sigan dispersando. Yo en alguna ocasión fui al Parque de los Colomos y había partes donde había esta especie y pues su propagación es muy fácil. Entonces, si nosotros vamos transmitiendo a la gente la idea de que sí, es una planta hasta cierto punto ornamental, es una planta que les encantan los colibríes, eso es cierto, pero es invasora, entonces la idea sería, es así, erradicarlas, ¿no? Y sustituirlas o dejar que se desarrollen las que son nativas del lugar. Como les decía, los parques son un espacio increíble para salir a hacer caminatas. Nosotros como biólogos podemos hacer muchas actividades en los parques públicos, caminatas donde podemos decirle a la gente qué especies encontramos ahí, pues no sé, empezar a acercar a la gente un poco más a la naturaleza, porque creo que nos hace falta mucho esto, sobre todo en las ciudades. La gente como que no, porque si hay plantas hay bichos y los bichos nos pican y son malos, entonces ir como rompiendo estas malas ideas que de repente hemos ido adquiriendo. Entonces los jardines, los parques públicos o los jardines en escuelas son excelentes lugares para actividades de formación, de educación, de sensibilización para todas las edades. Esta parte creo que a mí también me gusta muchísimo porque la gente es muy receptiva, porque están viendo las cosas, las están tocando, huelen la planta, les explicas, ven los procesos que están ocurriendo. Entonces, son lugares que nuestros parques públicos dan para esto, para que no solo sea un lugar donde pasamos de vez en cuando o llevamos a los perritos, sino donde nos podemos formar, compartir información, aprender nuevas cosas en conjunto, en colectivo. Y bueno, pues los jardines, como les decía, se pueden hacer en todo tipo de lugar, en áreas urbanas o suburbanas, en diseños los que quieran, en actividades participativas con alumnos, con padres, con sociedad civil, con empresas, en esquemas de haciéndolo en jardineras, utilizando macetas, utilizando áreas vacías, haciendo diseños de lo que se les ocurra, reutilizando materiales. O sea, la verdad es que es un tema para pues echar a volar la creatividad y pensar qué podemos hacer para mejorar esos espacios. Estas son algunas imágenes de algunas áreas, por ejemplo, que intervenimos. No tengo la foto previa, pero este lugar estaba lleno de basura, con pastos, básicamente era lo que tenía. Entonces se limpió, se plantaron estas lantanas y al cabo de, yo creo que habían pasado 4 meses después de las lluvias y esto estaba así, ¿no? El seto enorme,
bien diferente al lugar inicial, ¿no? O sea, la gente no se paraba ahí porque había popo de perro, había muchas cosas y pues la gente, entonces, ¿cómo cambia un espacio con el simple hecho pues de darle una manita ahí con especies que son pues nativas? Estas al menos son mexicanas, ¿no? Y también de repente hacíamos charlas esto fue en Aguascalientes, en lotes baldíos, y la gente nos ayudaba, condicionábamos el espacio y dábamos charlas, pues sobre todos estos temas. Entonces, creo que es una manera muy bonita de apropiarnos otra vez de estos espacios que de repente están abandonados, están vandalizados, que los agarramos para echar basura. Es una oportunidad muy buena irnos hacia esos espacios y recuperarlos, ¿no? Obviamente hay parques y camellones que yo lo que les digo es pasto y algunos árboles y no, pues hay que incorporar algo más de vegetación. Esta es una azotea verde en Conavio, y pues también digo, una azotea verde implica, una azotea verde bien implica muchas cosas, implica que un estructurista analice los pesos, se le tiene que invertir muchísimo a la impermeabilización si va a estar así tal cual sobre la azotea, pero si no, simplemente podemos pensar en tener macetas en las azoteas y que sean espacios un poco más funcionales y un poco más bonitos, ¿no? Entonces, es como vamos cambiando estas ideas. Y cosas que hay que, pues, evitar, por supuesto, es extraer o comprar o especies pues, de la naturaleza, de los ecosistemas naturales. Hay que seguir trabajando en eso mucho. Creo que como biólogos todavía tenemos que trabajarlo porque todavía creo que en todas las ciudades de repente encontramos personas que pues sabemos que necesitan vivir de algo, pero a lo mejor podemos trabajar con ellos de una manera en que evitemos que extraigan esas plantas, mejor que las reproduzcan, mejor que, no sé, otra cosa que no nos implique estar haciendo como ese saqueo para llevarlo a las ciudades. No plantar especies, por ejemplo, palmeras en lugares que a lo mejor no son adecuados, o pinos en lugares que son muy calurosos, o qué sé yo, ¿no? Pensar un poco más en las condiciones en las que vamos a plantar esos lugares, pues evitar estos que les llamamos desiertos verdes, donde solo hay pasto y pues sí es verde, pero no hay mucha vida ahí y el pasto requiere mucha agua. Entonces, ¿cómo transformar eso? Evitar especies exóticas. Y esta foto, bueno, esta es de una Asclepia curasábica, que es una planta que es ornamental ciertamente, que es hospedera de mariposa monarca y que en nuestro país, en muchos estados, sobre todo que son parte de la ruta migratoria, se regalaron semillas y mucha gente quiere tener monarcas a fuerza ahí reproduciéndose, pero en varios estudios que se han hecho, se ha visto que esta planta es como un vector para un parásito que infecta a la mariposa monarca y que no le ayuda a lo que queremos muchos, ¿no? Que se recupere la población migratoria de la mariposa monarca. Entonces, sí decimos, no utilicemos mejor asclepias porque además es una planta que no ha sido evaluada como su potencial invasor, pero se adapta muchísimo y es una planta pues que vive todo el año y entonces de esa manera se fomenta ese parásito, ¿no? Entonces, este fue como comercial, aprovechando lo que hay que evitar. También hay que evitar comprar tierra de monte, generemos compostas, generemos proyectos donde esa hojarasca no se vaya a la basura, la reutilicemos en las ciudades, en las casas, en las escuelas. Y bueno, obviamente siempre hacer siempre que hagamos estas actividades de incidencia en los parques, en las escuelas, siempre es importante hacer una sensibilización, una charla previa, porque si no, luego ocurren cosas bien feas como que uno va, planta todo el trabajo, el tiempo, el dinero invertido y de repente son cosas que se pierden porque no hubo una sensibilización, no hubo un seguimiento. Entonces, hablar de esto significa que no solo vamos a exigir que haya mejores parques o no vamos a trabajar para ir a mejorar un parque y ya después olvidarnos, sino es como una actividad que requiere estar presentes a lo largo del tiempo de alguna manera para que hasta que funcionen. De repente hay comunidades o gente o colonias o escuelas, maestros que se toman muy en serio esto de los parques, de los jardines y ya, o sea, uno lo puede soltar teniendo la seguridad de que eso va a prosperar, pero de repente hay momentos en que uno los hace y de repente las plantas se mueren, los lugares
el lugar se queda todo seco y hay que hacer siempre una sensibilización, platicar, ver con quién vamos a trabajar, a actuar con la autoridad, con la escuela, con quien sea, pues para que esto sea más exitoso, ¿no? Bueno, y hay materiales de apoyo. Esta es la guía que les decía. Después le voy a mandar a Oscar la liga también si les interesa. Pero en internet hay un montón. En la Ciudad de México hicieron también un manual sobre los jardines. Hay varias publicaciones en la página de Conavio. Está una sección que tiene que ver con este tipo de jardines y algunas publicaciones sobre tipos de plantas que nos ayudan a atraer especies y que podemos incorporar en los jardines. Y esta es la parte que les decía que también es bien bonita. Nosotros como biólogos, pues creo que traemos esto del monitoreo siempre así como muy metido y los jardines, no importa en qué contexto los hagamos, siempre también son un espacio para llevar a cabo actividades de monitoreo y ver todo lo que está ocurriendo ahí. Y la verdad ocurren cosas, empiezan a llegar especies muy interesantes. Entonces es algo que no lo desechen. Y bueno, yo obviamente también por mi relación con naturalista, pues damos capacitaciones, habemos tutores por todo el país y damos capacitaciones a la gente para que utilicen la herramienta, pues para documentar toda la biodiversidad. Tiene aún es una plataforma que siempre está en continua mejora y siempre tiene sus inconvenientes de gente que no la usa de la manera más adecuada, pero es una herramienta valiosa, ¿no? Y hay otras aplicaciones o herramientas con las que podemos monitorear especies, etcétera. Entonces, esa es una parte también muy padre. Los parques urbanos también son lugares donde podemos hacer proyectos escolares de monitoreo, de medición de las plantas que tenemos ahí, de un montón de cosas. O sea, un jardín o un parque urbano es como un laboratorio y creo que podemos verlo, nosotros que somos biólogos podemos verlo más fácilmente y transmitirlo a otras personas. Y bueno, en cuanto a los retos que implica tener estos parques, estos jardines en zonas urbanas o suburbanas, pues son muchos. Y esta parte de la difusión y la educación es muy importante. De hecho, nosotros como biólogos creo que a veces tenemos que desaprender algunas cosas y aprender otras sobre este concepto de jardines. Aún pasa mucho en los jardines que luego hacemos. Acá en la UNAM, donde estoy haciendo el posgrado, tenemos unos jardines demostrativos con, obviamente, con plantas nativas y luego bueno, a veces han pasado los jardineros y las podan porque dicen, pues es que eran hierbas. O la gente dice, pues es que no tienen flores todo el tiempo. O no, o dicen, es que pues se ven así como muy desordenados. Entonces, pues nos falta mucho de sensibilizar a gente que inclusive tienen formación biológica, pero que perdemos la vista de cómo funciona la naturaleza, ¿no? Entonces es natural que un jardín de este tipo, un jardín más nativo, pues tenga procesos donde si hay plantas que son anuales, pues se nos van a morir, pero lo padre es que son jardines más dinámicos, no son jardines estáticos donde el seto siempre está a la misma altura y etcétera, ¿no? Tenemos como toda esa dinámica que la naturaleza esa de repente floraciones de un color, de repente floraciones de otro color en otra temporada del año. Entonces, la parte de difusión y educación, pues es un reto muy importante para tener jardines más adecuados. También la parte de producción de plantas nativas, pues es todo un reto, porque como les decía, la mayor parte de las plantas que venden en los viveros de todo el país es planta producida en el centro de México, que luego pues, cuesta trabajo que se aclimate porque es producida en lugares bastante más templados y demás. Esa planta es llevada hasta La Paz, esa planta es llevada hasta Chihuahua, entonces esa planta a veces está en condiciones pues que le cuesta trabajo aclimatarse, cuando tenemos muchas especies que son nativas y que no se voltean a ver. Hicimos un jardín, bueno, unos jardines en Chihuahua el año pasado y nos decían, no, pues queremos plantas que sean muy bonitas, etcétera, ¿no? Y bueno, ellos tenían tronadoras, estas Tecoma Stand alrededor de su escuela, en floración, súper bonitas, así los ramos amarillos, y la gente en la escuela queriendo poner plantas de otras. Adentro tenían, ay, ahorita se me fue el nombre, pero puras, una africana, todas sus áreas verdes eran esa especie que ni siquiera genera mucho, como este que le llaman laurel, rosa laurel.
Y eso era lo que tenían. Entonces es como contradictorio, que es solo voltear a ver lo que tenemos alrededor, lo que está creciendo solito, lo que ha sido resistente a pues esas condiciones de calor extremo. Entonces, producir plantas nativas es algo que es un reto, pero que es muy valioso, que en algunos lugares se empieza a retomar. También hay algunos estados y algunos, sobre todo estados, algunos municipios, pero sobre todo estados. Por ejemplo, he trabajado con el Estado de México y ellos están metiendo durísimo a la propagación de plantas nativas o al menos mexicanas para áreas verdes, para escuelas, etcétera. Y están pues haciendo un esfuerzo muy valioso aquí en Michoacán. También quieren empezar a arrancarlo en la Ciudad de México también, pero también tienen una parte en que le han metido o sea, mejoraron los parques, pero fue básicamente pasto y especies justo eso, que sean exóticas porque no generan hojarasca, no, etcétera. Entonces, hay lugares donde todavía falta. Y Jalisco, la verdad, no estoy tan enterada de qué está sucediendo. En algún momento con el gobierno del estado había la intención de hacer justo incidencia en algunos parques y hacer unos jardines. No se consiguió el financiamiento. Y quizá hay casos así como puntuales, ¿no? De gente que está haciendo cosas, pero es un reto todavía coordinarnos de una mejor manera. No sé si ustedes saben, pero está la estrategia de conservación de polinizadores que les mencionaba, y hay grupos, pequeños grupos de trabajos por temas. Hay unos que sean sobre polinizadores, otros son sobre plantas, sobre jardines, sobre cuestiones más de conservación a través de la legislación. Cualquier persona se puede adherir a estos grupos y de repente pues ahí se comparte información, se comparten cosas interesantes, se aprenden cosas. Entonces, está esa oportunidad, ¿no? De mejorar la coordinación y vinculación que tenemos quienes estamos trabajando en estos temas a través de este tipo de iniciativas. El seguimiento es muy importante siempre, lo que les decía a los jardines. Si ustedes van a adoptar o van a hacer incidencia en un parque público, que no solo sea el día que van a hacer la siembra o la mejora, sino traten de aunque sea uno el que se trabaje, pero que sea continuo, porque entonces su esfuerzo va a valer más la pena. Que si solo hacemos una actividad, nos olvidemos de eso, muy probablemente no prospere, ¿no? Y bueno, está la parte del monitoreo, que están saliendo cosas súper interesantes sobre toda la biodiversidad que llega a estos espacios, que nos ayudan a generar información. Y bueno, también está esta parte de controlar las especies exóticas e invasoras. Yo sé que hay muchas especies de plantas que ya tenemos que son exóticas y que ya hasta las llamamos naturalizadas. Y bueno, está bien, pero se me hace, pensando en términos biológicos, inadecuado que no pensemos en incorporar también vegetación nativa en nuestros parques urbanos y darles como pues, un enfoque diferente a este que hemos tenido durante todos estos años. ¿Y cómo voy de tiempo, Oscar? Muy bien, Maru. Pues hasta aquí lo quiero dejar y me gustaría que pudiéramos comentar si hay dudas, si hay preguntas, no sé, tomarnos este tiempo que queda para pues intercambiar opiniones. Sí. Si hay ya Bueno, algunas preguntas y por ahí Sí, nuestra secretaria va a dirigir la sesión de preguntas y respuestas. Ok. Adelante, Nidia. sí, muchas gracias, Oscar. Y sí, o sea, justo, bueno, muy interesante la ponencia y gracias por toda la información. Yo iba anotando preguntas, pero enseguida se iban respondiendo y me voy a permitir cederle la voz a Gaby Escobar, que la veo inquieta por hacer una pregunta. ¿Sí, Gaby? Adelante. sí. Hola, buenas tardes o noches allá. Yo quería hacer una pregunta debido a que curiosamente unos grupos de alumnos están trabajando en su protocolo de investigación en mi clase Ajá. sobre este tipo de, ¿cómo se llama? De como parques, digamos, urbanos, ellos lo manejan así. Ujú. Y yo estaba viendo que usted nos manejaba mucho, doctora María Eugenia, sobre la parte de la importancia
del cuidado de las, digamos, de las plantas nativas y de proteger más ese tipo de plantas y no poner exóticas, y el cuidado hídrico. En la cuestión social y la cuestión educativa, ¿cómo influyen estos parques urbanos más allá de, como usted comentaba, salir a pasear al perrito o también de cuestión de hacer ejercicio, como verlo como un espacio más como de salud, porque los alumnos, su propuesta era eso, entonces yo no sabía cómo abordar esa parte social educativa que ellos quieren integrar en la generación de parques urbanos utilizando plantas o arbustos nativos. Y también usted habla de que ya hemos metido muchas, culturalizado muchas plantas. No sé qué tan, de qué manera pudiera yo como apoyarlos o generarlos, porque yo les proponía senderos y cosas así, pero no sé qué tan viable es debido a la cuestión social en los parques urbanos que son como libres, ¿no? Sí, Gracias, doctora, y muy interesante su plática. no, no, de que, pues es muy, es muy, es un reto, como les decía, porque hay que trabajar con la gente. O sea, si los chicos, no sé, ya seleccionaron un parque en el que quieren trabajar, que sería lo ideal como ir de uno a uno, porque es un trabajo que inclusive entre un grupo completo de estudiantes podrían hacer, porque involucra muchas cosas, porque para que sea un poco más exitoso, hay que incorporar a los pobladores que están ahí, a los usuarios de ese parque. Si va gente a correr, si va gente con sus mascotas, si van personas, pues quien vaya a identificar y hacer alguna actividad donde los convoquen, donde les den una pequeña charla con estos mensajes muy claves sobre lo que quisieran ellos hacer en transformar o mejorar ese espacio. Eso es vital porque de lo contrario, los chicos hacen su trabajo, su incidencia, pero si no lo socializan, si no involucran a la gente que vive ahí, a los que usan ese parque, pues queda como un esfuerzo ahí que se pierde, que se diluye. Entonces, eso es como muy medular. Entonces, yo sugeriría que traten de hacer, pues, contactar que hacia el jefe de colonia o tocar puertas de negocios que estén ahí, preguntarles si quieren adoptar el área, cómo, pues, cuidándola, de repente le echándole agüita, pero darles como esta inducción a la gente sobre esa incidencia, esa mejoría que se quiere hacer en el parque, porque uno puede plantear hacer un montón de cosas, no, pues ir y mejorar, poner letreros o plantar, que también luego la gente se roban las plantas, o sea, literal, a veces eso nos pasa mucho, ¿no? Pone uno las plantas y justamente como son espacios públicos, pues al otro día ya las plantas no están. Entonces se tiene que trabajar con la comunidad para poder, para que este tipo de proyectos pues tengan como más eh, no solo incidencia, sino que prosperen en el sentido de que no sea algo que se hizo en el momento y después ya no sirvió para nada. Entonces, eso es un elemento súper importante. Incorporen a la gente que está ahí y ya a partir de eso, obviamente, a lo mejor no se unen todos porque pues justo eso, o sea, como que hoy en día hay mucha apatía hacia trabajar en colectivo. Yo recuerdo que hace, no sé, cuando yo era niña, quizá pues solíamos barrer los vecinos la calle, la banqueta y ahora eso es cada vez más escaso, pero hay que retomar eso, hacer comunidad otra vez, adoptar estos espacios, verlos como justo lugares donde podemos interactuar, donde podemos hacer trabajo como comunitario, donde podemos disfrutar de lo que está ahí. Déjenme pagar mi alarma que está sonando un momento. Pero yo diría que eso es muy importante y esa es la base porque pueden conseguir plantas, pueden poner cosas que sean más adecuadas, pero si no trabajan con la gente, está muy en riesgo todo su esfuerzo. Y yo creo que si es un proyecto escolar,
pues hasta da para que se planee a que, ok, si el grupo de este año no alcanza a hacer toda la actividad, el grupo de este año haga una primera parte de esa actividad que sea el acercamiento con la gente y el siguiente grupo, los siguientes pasos, etcétera. No es algo que no se hace como de la noche a la mañana, pero que sí vale la pena como darle ese tiempo, ¿no? Y que se vayan haciendo estas actividades sociales que son muy importantes. Muy interesante, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. No, ¿de Y qué? también Acacio Oros, bueno, hace un par de comentarios sobre el efecto alelopático de algunos árboles y cómo Ujú, la aceitilla, a pesar de que es una planta nativa, digo, porque la vi ujú. en el cuadro, puede llegar a ser una maleza, dependiendo de las condiciones. Entonces, aquí es más bien como adaptar, ¿verdad? Adaptar el espacio que tenemos con las especies y el interés que queremos para ese espacio. Sí, siempre pues vamos a tener algunos árboles, sí, sobre todo árboles que tienen esta cualidad, pero eso no significa que no podemos plantar otras cosas o no mejorar el espacio. Em, Justo hay que ver eso, qué opciones tenemos, hasta dónde digamos que la actividad de este árbol puede llegar y a partir de ahí qué otras cosas sí podemos hacer. Y yo he visto lugares en donde hay árboles como el pirul, como el eucalipto, otros, pero que cuando tienen como que muy buena tierra y tienen suficiente agua, obviamente permite que otras cosas crezcan, porque no hay como esta estrés por jalar agua y por tener nutrientes porque hay un suelo adecuado. Y la aceitilla, pues justo es eso, hay quienes la ven como, pero ¿qué es una maleza? Las malezas, sobre todo este libro de las malezas que se hizo hace muchos años, fue pensando en los cultivos, ¿no? Y que eran plantas que estorbaban y que había que quitarlas. Y hoy se está viendo que los cultivos son mucho más exitosos cuando hay una diversidad de plantas de estas que se llaman, o que se les puso así, malezas, porque llegan más biodiversidad, se poliniza mejor el producto, el cultivo, que sea, etcétera. Entonces, hay muchas prácticas que antes se hacían y que ahora se está viendo que no fue lo mejor. Entonces, pues que crezca la aceitilla creo que no es un problema. Y en ciudades, tampoco, porque es una planta, a mí me gusta, es una planta que, por ejemplo, en Guadalajara yo la he visto de repente creciendo junto a un poste, una matita, o creciendo en una banqueta ahí media trozada, ahí que llegó una semilla y ahí creció. Entonces, y me encanta esa planta porque a ese llegan unas abejas verdes que no sé si la tengo por aquí en la presentación. Entonces, me encanta por eso, porque literal puedo ver al polinizador que llega. Este, Son como, aquí está, es como este tipo de abejita que está acá abajo, no sé si le alcanzan a ver. Entonces, hay que pensar, ¿qué es una maleza? Es una planta que estorba. ¿Para qué fines? Si yo estoy cultivando, pero en una ciudad, una planta de estas sería un inconveniente. Yo creo que no, pensando en que tengamos pasto, eso sí es un inconveniente, tener demasiado pasto o tener como floraciones de esta planta exótica que les decía de la bola del rey o de la nicotiana o de la higuerilla, que son plantas exóticas, pues yo pensaría que sería mucho mejor que crezca una vivens ahí a que tengamos este otro tipo de plantas que son exóticas y algunas de ellas consideradas invasoras. Entonces, justo son de las cosas que yo pensaría que hay que repensar por qué sería mala o por qué sería buena esta tal o cual planta, ¿no? Yo pienso que y bueno, también las plantas, cuando tenemos una diversidad de especies, entre ellas se autorregulan. Es bien interesante, porque yo a veces he echado semillas de vivens
y hechos de después semillas de cempasúchiles. Y ahí como que las plantas están peleándose un poquito a ver cuál crece, pero finalmente se lleva a cabo un proceso natural y de repente una temporada una está más grandota y luego la otra como que decae y la otra le empieza a ganar. Entonces, a mí me parece eso positivo en términos de la biodiversidad. Hay alguien más que levantó la mano, pero no sé si el comentario quedó como... Sí, perfecto. Le voy a ceder la palabra a Andrés Nájera, que también Ajá, había indicado su participación, y después seguimos con Javier Ochoa. de acuerdo, gracias. Muchas Sí, gracias. buenas noches a todos. Felicidades por su presentación, maestra. Muchas Gracias. gracias por la información. Trabajando con los estudiantes en la materia de manejo de áreas naturales protegidas, quiero comentar esto. Hay que tener mucho cuidado en los aspectos técnicos que a veces son influenciados por el sentimiento, en este caso de las cosas bonitas como son las flores, como son los jardines y todo eso. Porque aquí vi usted que puso retos en la parte final y uno de los retos es la difusión y educación, ¿verdad? Para el conocimiento y la valoración. Entonces, habla de especies mexicanas en cierto momento de su presentación, pero también al final de los retos dice control de especies exóticas e invasoras. Entonces, con los muchachos, así como son ellos, digamos, ya en el nivel de ingeniería forestal, ¿es sí o no? ¿O vamos a meter especies invasoras o no vamos a meter especies invasoras? ¿Verdad? Porque la estrategia nacional en área natural protegida, pues dice que no, y que una de las fuentes de contaminación de esas especies que son no nativas y que después se convierten en invasoras son precisamente los jardines, en las casas, en los parques, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sí deberíamos de ser contundentes, ¿verdad? En mi opinión muy personal, y decir, no, vamos a convertir nuestros jardines únicamente con especies nativas. Porque yo Sí. estoy acá en el desierto, yo estoy en Saltillo, Coahuila, y muchas cosas que del centro nos llegan acá, hemos tenido ya problemas con situaciones de invasión de especies. Eso era mi comentario. Gracias. No, no, sí, muy, muy, muy pertinente. Yo totalmente de acuerdo con usted. Sí, en áreas naturales protegidas, sí ahí había que hacer como ser más rigurosos, bastante más rigurosos. A lo mejor en las ciudades, bueno, pues puedo tener mi ruda, mi lavanda, pero hacer jardines dentro de una área natural protegida, sí, yo creo que lleva justo esta como responsabilidad de tratar de usar las plantas de ahí, de ese lugar, porque pues justamente es la razón de existir de las áreas protegidas, ¿no? Conservar los ecosistemas y las especies que están ahí. Entonces, sí, no, no, muy, muy buen comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Javier Ochoa. Gracias. Buenas noches. Gracias por la presentación, doctora González. Tengo un par de comentarios. Bueno, uno es, yo estoy acá en Chapalita, estoy en Guadalajara, yo, y aquí tenemos la fortuna de que la asociación vecinal ha editado algunos libros en función de la colonia, pero particularmente dio el apoyo para un par de publicaciones, uno que se llama Árboles y Arbustos de Chapalita. Quien lo dirigió fue el maestro José María Chávez Anaya, creo que ya está retirado en el Cuba. Porque él iba a Chapalita, a la colonia, a hacer mediciones con alguna materia de astronomía urbana o andar midiendo troncos y demás, y después se vinculó con la acción vecinal y se generó un libro, pues va muy padre porque son pues las plantas que ahí están arbustos y árboles y todo, y nativos y exóticos de la colonia. Pero, por ejemplo, por especie en cada página viene alguna información muy general y habla de la flor y del tipo de flor y la época en la que florea. Y hay otro libro también editado por la Asociación Vecinal de Chapalita, de un cuadrante que se trabajó en la calle Parque Juan Diego. Claro, aquí lo vincularon con las aves que hay ahí, no tanto con los insectos. Ok. Pero pues está muy bien, bueno, interesante a quienes nos gusta y manejamos este tema, porque además de que es literatura, pues sí trae información, en este caso hablando de las
de los árboles o arbustos de la colonia aquí en Chapalita, que es Zapopan y Guadalajara, porque el límite municipal lo divide aquí la Avenida de las Rosas. Ok, Y hay también un libro que a nosotros nos sirve a veces porque este libro fue editado con apoyo de CAPSA. CAPSA ahorita está en boca de todo el mundo en Guadalajara por la cuestión de la recolección de la basura, pero en algún momento CAPSA ha editado algunos libros con apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, y lo hizo Arcelia López Coronado, la bióloga, y se llama Guía Floral de Hierbas y Arbustos Silvestres de la Zona Metropolitana. Entonces me vino en memoria algo que nos explicaba usted, maestra María Eugenia, porque la mayoría son hierbas, y son hierbas de temporal o que están en los baldíos, o a veces en terrenos que no están urbanizados, pero está muy padre porque viene si son flores amarillas, si son flores rosas, o flores como algunas que vi hace rato en la presentación de los San Franciscos típicos de Tapalpa de esta época del año, por ejemplo. Entonces, este libro de Arcelia está interesante porque son prácticamente hierbas y arbustos, pero silvestres, que encontramos en la zona metropolitana, o especies que les llaman ruderales, o que están a la orilla de los Ajá, caminos. ajá. Este, y este último pues está muy padre porque trae también de la información de qué época del año florea, y a nosotros nos ha servido como guía de campo, pues en zonas que son prácticamente suburbanas propiamente, porque son especies nativas, pero de hierbas o algunos arbustos. Este par de comentarios, pues, con estas publicaciones Ok, aquí de Guadalajara. gracias. No, pues suena muy interesante, y si estuvieran en electrónico, ojalá que nos pudieran compartir como la liga para consultarlas, y pues que se les pueda hacer más difusión, porque seguramente lo que encontraron ahí pues aplica para buena parte de la zona, ¿no? O las especies pues generalmente se dispersan, y pues Mm, justo sacarle más provecho a este tipo de materiales. Está muy mm. interesante este trabajo. Y algo que quería comentar también es que muchas veces las épocas de floración que están reportadas en literatura para muchas especies, cuando las tenemos ya, cuando las llevamos a casa, por ejemplo, si yo tengo les decía, un cempasúchil, se supone que la floración del cempasúchil está como para otoño, pero yo he tenido cempasúchiles en primavera o en verano, porque justamente cuando pensamos en muchas especies nativas, pues crecen de acuerdo a la temporalidad del agua o las secas, pero cuando nosotros les damos un poquito más de agua en nuestras casas, la Les floración favorece. se amplía. Ajá. Entonces eso es Ujú. positivo en este sentido, ¿no? O sea, podemos tener flores más tiempo, porque les damos un poquito más de agua a las plantas, pero pues ojalá que puedan compartirnos la liga de estos materiales que suenan muy interesantes también. Muchas gracias. No, de nada. Yo voy a preguntar si están en digital por medio aquí del colegio, Sí, del biólogo Oscar, y de Nidia también. Le informaré a través de ellos si es que hay en digital, porque yo los tengo en físico, los tengo en el ok. libro tal cual. Sí, Pero sí. si hubiera algo, yo con mucho gusto, doctora González, a través del colegio le harán saber. Sería Muchas muy gracias bueno. por su Muchas presentación. gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, también Solimar hace un comentario muy interesante en la ponencia e importante lo que comenta. Hacer conciencia con la gente es un poco complicado. Que vean la importancia de especies variadas y endémicas, ya que la consideran una plaga y prefieren monoambientes, como poner pasto, que además requiere mucha agua. Muchas gracias por la información. No, gracias. Gracias por los comentarios. Sí, Gracias a también se ustedes. suma la felicitación a Casio Oros, Juan Pablo Silva, también excelente ponencia. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, también Daniel Hernández Ramírez, felicita, excelente charla. Susana Vallardo, te saluda. Es, Susi. sí, y Rufi Flores, pregunta, ¿dónde se puede consultar el catálogo de plantas para jardines urbanos que se presentó? Yo le voy a mandar también la liga a Oscar. Está en la página de Conavio, está una sección que se llama la biblioteca, donde está como toda la literatura
que Ok. Conavio tiene ahí en electrónico, pero le voy a mandar la liga en específico para que la puedan consultar y puedan ahí checarla. Muchas gracias. No, al Y bueno, Les contrario. también un hacemos comentario. llegar en su registro que hagan para su constancia. Entonces, no olviden realizar su registro y les enviamos estas publicaciones. Perfecto. Sí, estaría, qué padre, sí. Sí, sí, también es Ana Claudia Moreno, comenta que en el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, se tiene un vivero de plantas nativas. Entonces, Ah, súper. hay opciones Ujú. para tener plantas nativas. Y bueno, yo también tengo una pregunta. Lo de no, preferir tierra de monte es sobre todo para no alterar otras regiones y propiciar a la cultura de generar composta, de cuidar los suelos. Ok. Sí, justo, como que en algunos momentos llegamos a comprar para hacer algunos jardines y era tierra de monte y era, hoy como que no está correcto, ¿no? En este sentido de que queremos que sea algo ambientalmente adecuado, pues ir a saquear tierra Ok. del monte, de los cerros, de ecosistemas, para traerla acá. Y justo es como lo que usted menciona, o sea, tratar de rescatar los residuos orgánicos, que eso no se fuera a la basura y a los rellenos sanitarios. La verdad es que hay un montón de oportunidad de enriquecer nuestros suelos con todo ese material. Yo algo que hago, o sea, la verdad es que yo a veces no tengo chance o tiempo de hacer una composta, pero lo que hago es que guardo los residuos suaves, los licúo y bueno, como ahorita estoy en la escuela y en esos proyectos, hago literal guardo mis residuos y ya que junto un tambachito lo licúo y me lo llevo y lo voy echando a los jardines. Entonces es una manera como de manera más rápida, pues ayuda a que eso se incorpore, ¿no? Pero hay gente que hace unas compostas excelentes en departamentos, en casas, entonces sí es eso, ver la oportunidad de tratar de recuperar todos esos residuos orgánicos y que no se vayan a la basura y dejar de extraer del medio natural. Ujú. Justo, bueno, también Rufí Flores, hace una pregunta. ¿Qué tan vinculantes serían los compostajes comunitarios, jardines polinizadores y otro tipo de compostaje para heces de mascotas? Que me parece, al recolectar la basura de casa habitación, se va todo junto. Ujú. ¿Cómo podría abordarse para hacer un proyecto de implementación urbana? Pues yo conozco unos compañeros con los que colaboro mucho también. Ellos están en el Estado de México y ellos buscaron en internet, se contactaron con una organización que pues capacitan, pero también comercializan. Ellos venden son como, no sé si son bacterias, hongos o qué le ponen, pero es un contenedor donde uno puede poner los residuos animales. De hecho, ellos no solo utilizaban los de los perros y gatos, sino que había como un pequeño zoológico cerca. Entonces tenían una jirafa y tenían X animales. Las heces las recolectaban, las ponían es como un tinaco y le ponen este polvito y se degrada y eso se puede compostear y ellos lo utilizan para los árboles, pues para sus jardines. Entonces, sí es muy viable. O sea, obviamente se tiene que pensar dónde hacer esto. También he visto otros que simplemente lo que hacen, no les agregan nada, sino que perforan el suelo y ahí van depositando los residuos de los gatos y los perros. Después tapan eso y lo dejan ahí, no sé cuántos meses, porque varía dependiendo de la región, si es más seca, más húmeda. Pero dejan que solito como que haga ahí su proceso, hacen otra perforación, la van llenando y después lo que hacen es que plantan árboles ahí y los árboles crecen excelentes. También para plantas, para polinizadores es adecuado porque no son plantas que nos vamos a comer. Solo hay el inconveniente si yo voy a usar plantas aromáticas, medicinales u hortalizas, ahí sí no para nada se recomienda, pero para árboles sí, y para compostear áreas de jardines donde simplemente voy a tener polinizadores ahí, es factible. Pero justo hay como que pensar el espacio, la cantidad que van a procesar, para que no se convierta en un problema, porque pues justamente de repente mucha gente puede estar resistente no, es que va a oler feo, van a llegar cucarachas, van a llegar bichos, pero
manejado de la manera adecuada, los inconvenientes son mínimos y los beneficios son muchos, porque pues sí, justamente también de las mascotas se genera un montón de residuos y pues es una oportunidad para incorporar todo eso también al suelo. Entonces, yo he visto esas dos opciones eh, y igual puedo investigar con este compañero sobre este sistema que les comento y le mando el dato a él para que se los pueda compartir, pero creo que es compatible, o sea, compostear y jardinear o mejorar espacios con ese tipo de material es muy, muy factible. Bueno, muchas gracias. Creo que también respondiste una pregunta que hizo Lulú Ábalos sobre, pues, que justo para que no se integren las moscas, pues es el manejo, ¿verdad? De la composta, aprender a procesarla. Y también Sí. Lulú nos hace un comentario. En Guadalajara hay una empresa que recoge heces de mascotas y te regresan la composta. Se llama Pomposta. Ah, creo Entonces, que bueno, sí, sería sí, cuestión sí. de De buscar también, sí, en varios estados ya hay, en Querétaro también he visto que hay un proyecto así donde te dan tu cubeta y tú la vas rellenando y después la entregas, ellos la procesan y te dan después como una bolsita con composta, cosas así. Ujú. Yo creo que también es cuestión de investigar, pero ese dato también es interesante. Muchas gracias. Sí. Bueno, creo que quedan muchas preguntas, yo me sumo, pero también ya por cuestiones de tiempo ya son muchas cosas, pues sí, de sorpresa, de cosas que debemos implementar y que sobre todo se va a ir corriendo la voz, como este tema de las asclepias. Y Ujú. pero también me sumo a la felicitación. Roberto Acosta también agradece y dice que excelente ponencia. El maestro Andrés Nájera también, bueno, reitera su felicitación y Gracias. pues muchísimas gracias. No, con el contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la atención. Y si hay dudas que hayan quedado ahí, pues igual si me mandan donde las consulto y puedo responderlas de manera escrita y mandárselas a Oscar y ya ver si podemos atenderlas. Ujú, también. Muchas gracias. Muchas Mm. gracias, Maru. No, al La verdad, contrario. una plática, muy enriquecedora, pero también motivadora, ¿no? Para que, en el ámbito de nuestra acción, siempre podemos, hacer cambios, ¿no? Y ser ejemplo también, para los demás. Y me voy, voy a compartir un poquito mi pantalla, Maru. A Voy a ver. dejar de compartir acá. Listo. Ujú. Muchas gracias, Maru. Y pues mira, para pedirle a nuestra tesorera, la bióloga María de Lourdes Ábalos Vaca, que nos ayude, por favor, ahí para hacer mención de tu constancia. Claro que sí, con gusto y buenas noches a todos y gracias por su participación. Y procedo a leer la constancia. El Colegio de Profesionales de Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco AC otorga la presente constancia a la maestra en ciencias María Eugenia González Díaz por su participación como ponente en la capacitación de actualización profesional, Jardines en Contextos Urbanos, a Guadalajara, Jalisco, México, a 10 de octubre del año 2024. Firman el maestro en ciencias Óscar Báez Montes, presidente, la doctora Nidia Carrillo González, secretaria, y la de la voz, bióloga María de Lourdes Ábalos Vaca, tesorera. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, a todos los que nos acompañaron el día de hoy y especialmente a la maestra Maru. Muchas gracias. Un gusto Gracias. otra vez volverte a ver y coincidir en estos aspectos de biodiversidad. Cuando gustes, te invitamos ahí al pequeño jardín que tenemos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Ay, súper, un sí, jardín sí. botánico, donde pues tenemos casi puras especies Eh, nativas, eh. ¿verdad? Claro que sí, en alguna escapada que tenga por allá, los de contacto para visitarlos. Muy bien, pues gracias a todos y Gracias. comentarles también, el sábado vamos a tener una caminata ahí en la barranca de Huentitán para observación de aves. Podemos aprovechar también para ver esta parte de los polinizadores
Y la cita va a ser a las 7:30 en la entrada de la barranca de Huentitán, por donde está la estación de policía, ¿verdad? A las 7:30. Y otra vez, Maru, pues muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es la barranca de Oblatos, Oscar. Sí, perdón, Barranca de Oblato, sí. ¿Mm? Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego.